bienvenidos a nuestros invitados. Yo les agradezco mucho, porque claro, el estudio 2 de Cadena está en la zona de Calacoto, del centro, sin tráfico a unos 20 minutos, ¿no? Con tráfico más de 45. Les agradecemos por la preferencia y por además el esfuerzo que hacen nuestros invitados de llegar hasta este estudio para estar con nosotros. Quiero darle la bienvenida esta noche a Carlos Bert. Carlos, un gusto tenerlo siempre aquí en el programa. Bienvenido. John, buenas noches. Gracias por la invitación. Está con nosotros Gonzalo Chávez. Gonzalo, gracias. John, gracias por la invitación. Y Iván Arias, Iván Arias. Gracias. Iván, gracias. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, doy la mano a ti, y hermano allá a la distancia, también para ti un abrazo. Bueno, hoy nuestros invitados analizarán los, no sé si el resultado, porque esperaremos al tema de los resultados finales, lo que se está barajando, pero este panorama que se está hoy pintando con quienes hasta hoy se dice han sido elegidos como autoridades. Hablemos primero de un pantallazo por departamento, ¿les parece? Hablemos por departamento. Empecemos por La Paz, ¿quieren ustedes? Si no, adelante por favor. Carlos Bert, ¿cómo ha visto la elección ayer en La Paz? Bueno, muy interesante para ponerle algún calificativo. Aunque las noticias de la recta final ya anticipaban lo que iba a suceder o lo que podía suceder, así como las reacciones en el gobierno. Los últimos 10 días se rumoreaba y se conocía ya que la Sole ganaba en el Alto, que no estaba clara la situación de la candidata masista a la gobernación, y el domingo todo esto se confirmó. Pero, ¿qué ha sucedido? Las declaraciones hoy día del presidente Morales nos liberan de mayores comentarios. ¿Cómo se dice? A confesión propia, relevo de prueba. El voto ha sido contra la corrupción, especialmente en el caso de la candidata a la gobernación. Las comunidades, sus representantes, la población del Alto han votado contra la corrupción, sin vuelta de hoja. Decía el presidente, a riesgo de que se demuestre aquello, entonces creerá que la población ha votado contra la corrupción, ¿no? Claro, y él lo ha confirmado hoy día. Y en el caso de Patana, por supuesto, ha sido una mala calificación a su gestión anterior, más sombra de corrupción, ¿no? El paquetito. El paquetito y la cultura que tenemos en Bolivia de piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, eso también lo marcó. Y en la alcaldía hay que tener un poco de cuidado con el análisis. En la alcaldía de La Paz, yo considero que es parte voto de Revilla, pero parte es un voto contra el MAS, ¿no? Es un voto para evitar que el candidato del MAS tome control de la ciudad de La Paz. ¿Cuál es tu opinión, La Paz? Bueno, yo creo que, ya se ha dicho acá, La Paz se ha reinventado políticamente. Creo que ha sido un batacazo tremendamente interesante, porque el reducto más importante del masismo, pues le ha dado la espalda. Y se pueden hacer análisis más finos y decir, no, es que hubo voto cruzado, que ganó el municipio, que no ganó la prefectura, que ganó... Eso es lo de menos, en lo simbólico, en lo fuerte, en lo que ha salido en las calles, lo que la gente está comentando, lo que la gente ha sentido en la piel es una reinvención muy, muy interesante de la ciudad de La Paz, y muestra su liderazgo político, muestra una tendencia. Ahora, esa tendencia podrá o no traducirse en cosas mayores a futuro, eso solo Dios sabe, pero que muestra que aquí hay un descontento importante, no hay la menor duda. Tercero, yo diría que también La Paz lanza nuevos liderazgos. Yo creo que no es cierto lo que se dijo desde el poder, bueno, hemos escogido mal los líderes, sí, pero del partido político oficialista, ¿no es cierto? El liderazgo que está surgiendo con Revilla ya hace algunos años, pero con la Sole, a la cual acabas de entrevistar, con propio Pazzi, muestra que hay un cambio generacional. Son los sub-40 que están entrando a la cancha, y eso pues trae un aire fresco, trae novedad, trae esperanza,
y que te da una nueva perspectiva y muestra claramente que ya el gobierno después de 10 años ya tiene su pasado, y ese pasado, como dirían las novelas mexicanas, lo condena, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver eso con desgaste político que se ha producido. Iván, ¿qué quieres añadir al tema de la paz? No, básicamente estoy de batacazo y creo que la paz marca un norte hacia el futuro. Otra vez, la paz, Occidente en general, le va diciendo al país por dónde habrá que transitar los próximos años. Todavía no es desilusión, pero sí una muestra de descontento. Es un mensaje de decirle, presidente, lo queremos, pero no queremos que siga gobernando así. Usted nos amenazó, usted nos chantajeó, no estamos de acuerdo. Es decir, y creo que eso es el inicio, ahora es un descontento, es una especie de decirle, y puede terminar en desilusión. Y creo que ese es el mayor mensaje al país y a la nación. Okay, no sé si concuerdan conmigo, la Sole, reina del voto. Reina del voto. Sin duda. Para Revilla, ¿hay que cuidarse? ¿No hay que cuidarse? ¿Cuál es el panorama en torno a la figura de Revilla? ¿En qué sentido que hay que cuidarse? Gobernabilidad, no, tendrá un gobierno tranquilo. Siete. ¿Tranquilo? Sí, no creo que tenga mayores problemas. Tiene un proyecto en la mesa que va a continuar, es decir, ya es conocido. Y bueno, en fin, yo creo que Revilla tiene una gobernabilidad bastante tranquila en los próximos años. ¿Pazzi? Pazzi tiene un serio problema. Las proyecciones le dan apenas, para no hablar de memoria, tendría solo 15 asambleístas, mientras que el MAS habría conseguido 20, sobre un total de 45. O sea, ni el MAS ni Félix han logrado la mitad más uno. Hay un gran peso de la bancada indígena, que son 5, más ASP, que tiene 2, y Unidad Nacional 2. Va a ser difícil gobernar. Muy difícil gobernar. Entraremos, sin embargo, en ese tema. Escuchemos a Félix Pazzi, por favor, en las últimas horas. Muchos seguramente han optado por Félix Pazzi, han sentido cansancio, frustración por el movimiento al socialismo, o otros se han ido de fijar específicamente a la candidata a la gobernación. Creo que no les convenía, ¿no? Y a eso también hay que reconocer que coadyuvó cuestiones externas, como por ejemplo la corrupción del Fondo Indígena. Creo que aportó mucho en ese elemento. Prácticamente se rompió la hegemonía del MAS. Y desde aquí adelante yo creo que sí podemos ya hablar de un nuevo proyecto político. ¿Qué pasa, Iván, con Cochabamba? Cochabamba creo que es otro batacazo, un territorio controlado por el gobierno, el único lugar donde el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal estaban en sintonía, pero no colmó las expectativas. La emergencia del liderazgo de José María Leyes marcó la diferencia, es decir, fue contundente, es una victoria muy contundente, 57%, es decir, le da gobernabilidad. Y por supuesto también es el mismo sentido, pero es en la casa. Es como si en la casa te dijera tu esposa, tus hijos te dijeran, papá, estás mal, ¿no? Y te dieran un batacazo. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido en Cochabamba, porque el presidente donde más tiempo para es en Cochabamba, pero no ha logrado, y la victoria de José María Leyes es una victoria efectivamente. Me queda la frase en el tema de la alcaldía. El ministro de Gobierno decía esta mañana en nuestro programa que con otro candidato le hubiera ido quizás peor en Cochabamba al MAS. Me imagino que refiriéndose a Chorango, querido, claro, Chorango, ¿no? Cochabamba. Bueno, Cochabamba yo creo que refleja también lo que está pasando en otras regiones, que es que la Bolivia urbana ha votado contra Morales, o dándole un mensaje para que pacte, para que tenga una lectura menos soberbia de la administración de las políticas públicas. Entonces, yo no tengo la menor duda que en Cochabamba pues se ha generado un equilibrio que va a obligar a pactar, a negociar, a concertar, porque si continúa esta idea de que yo solo doy dinero y solo yo gobierno con los que están de mi lado, ciertamente la gobernabilidad total
de varios municipios y gobernaciones está en cuestión. Así que yo creo que Cochabamba fue también interesante como lo urbano le dice no a Morales. Pero un gobernador arrasante por el más y un alcalde que no lo es. Así es, yo no veo tal batacazo en Cochabamba. ¿Sí? Sí, no, ni en la ciudad. ¿Ni en la ciudad? Ni en la ciudad. Ay, Dios, a ver, dime. 2010 no ganó el MAS, ganó un CP, es lo que hoy es MDS. Sí. Por muy poca diferencia. No, sino señor. ¿Cómo fue alcalde de Cholango? Por favor, ganó el Consejo Municipal, ganó la oposición y Cholango, pero jalando, arañando por una mínima diferencia. Pero ganó. Un CP tuvo 5 concejales ya en 2010 y hoy Leyes ha sacado 6. No hay el tal batacazo. Ha logrado capturar el voto para el alcalde por la desastrosa gestión del Cholango. Y en la gobernación se ha ratificado más de 2/3, son 70% que ha sacado el candidato del MAS. O sea, no, hay que tener cuidado. Cochabamba es importante, por supuesto, que el MDS haya logrado capturar la alcaldía de Cochabamba, tiene peso, pero no hay un cambio sustancial. ¿Cómo vamos en gobernabilidad para ambos? La tiene ganada el gobernador de entrada, ¿no? En ambos lugares, y yo no concuerdo, o sea, lo de Cochabamba no es lo mismo ganar raspando, ¿no? Y que ganar con una contundencia. A eso me refiero a batacazo, porque si la pelea hubiese seguido más o menos 45, 50, sí, tú dices sí, aquí no, más o menos que ratifica el 2010. Pero ambos tranquilos en su gobernabilidad. Y van a llegar a 7 concejales, el otro va a tener un control de la asamblea, Iván Canelas va a tener un control. Yo creo que ahí no va a haber, pero lo que decía el compañero Gonzalo, es decir, ahí sí que va a haber una obligación de coordinación, niveles departamentales, municipales y nacionales. ¿Qué pasa en el tema de Santa Cruz? Se reitera esa dupla, sí, que nadie puede bajar en Santa Cruz, ¿no? Un alcalde al que todo el mundo odia y quiere al mismo tiempo, y un gobernador al que nadie puede bajar. Bueno, yo creo que en Santa Cruz ratifica de alguna manera la vieja resistencia, digamos. Creo que en Santa Cruz se consolida dos líderes que ya tienen mucho tiempo en la cancha y que por un lado le da estabilidad a este departamento, pero por otra parte muestra falta de renovación también. Ahí sí podríamos decir que no ha habido una renovación, ni en el discurso político, menos aún en las personas. Pues creo que en Santa Cruz, comparado con lo que ha pasado en La Paz, la situación no es de las más interesantes, porque se conocen, ya se ve cómo eso funciona. Es un reducto de resistencia, digamos, pero no veo una perspectiva interesante. Habría que añadir a esto, John, que Percy, Santa Cruz para todos, esta vez tiene problema de gobernabilidad. Ha logrado, si es que se confirman los conteos, habría logrado solo 5 concejales y al frente tiene 3 del MAS y 3 de UCS, sabiendo que Roberto Fernández fue candidato del MAS en 2010. Entonces, puede tener esta vez ya problemas de gobernabilidad, ¿no? Yo coincido, cansancio, falta de renovación, pero ante todo creo yo que Santa Cruz, la política es para los collas, los negocios son para nosotros, es decir... ¿Cómo es eso? Sí, la política para los collas. Sí, para los collas. ¿Y el negocio? Los negocios son para nosotros. Yo creo que Santa Cruz está mucho más, quiere estabilidad, es un poco de estabilidad, tranquilidad, que no se muevan mucho las cosas, porque viene Molventura, vienen las grandes inversiones, McDonald's va a llegar, es decir, se mueve, hay otra lógica, ¿no? Entonces, allá los negocios, entonces esta otra es conservadora, pero es también una especie como que no queremos que se muevan mucho las aguas, ¿no? Esas claro, cosas. el liderazgo de los negocios está en Santa Cruz, sin duda alguna. O sea, hay una contraposición muy fuerte entre el liderazgo político, que sigue de viejo cuño, que da estabilidad, pero el liderazgo de los negocios, con muchos actores, son realmente fuertes en todos los niveles, comercial, es la primera economía de Bolivia, sin duda alguna. ¿Qué pasa con Tarija? Campeón hombre que le quisieron bajar, ¿no? Los ánimos, pero termina ganando. Bueno, en Tarija, digamos que UNIR, ahora con Rodrigo Paz, repite el éxito de 2010, exactamente, casi simétricamente.
ya consiguieron en 2010 los 6 concejales que probablemente tengan ahora. A lo mejor mejora un poco, pero repite. Y la gobernación se va a segunda vuelta. ¿La segunda vuelta? Parece, según el conteo de Equipos Mori, iría a segunda vuelta. Hay que esperar los datos oficiales. Porque ¿no? Yacuiba ha ganado UDA. En Yacuiba ha ganado UDA, no solo para la gobernación, sino que ha perdido Carlitos Bru. Esta es la otra gran novedad, es decir, la gran novedad en Tarija. Entonces, eso me decían que ya no habría segunda vuelta, pero efectivamente es una recuperación, pero creo que tampoco es tan espectacular como cuando Mario Cosío, ¿no? Sí, tampoco. ¿No? Es menos que el triunfo que tuvo. Mario Cosío ganó con más, pero aquí, digamos, lo simbólico es que se recupera un espacio que fue en realidad usurpado. Gonzalo, ¿cómo ves Tarija? Bueno, yo creo que Tarija, nuevamente la oposición va a ganar. O sea, yo creo que más allá de los detalles que pueda haber, inclusive puede haber una segunda vuelta, pero si unes a todos los otros que han votado contra el gobierno, en Tarija vas a tener un gobierno de oposición, se recupera esa plaza, digamos, la oposición recupera esa plaza, pero es una oposición muy fragmentada, ¿no es cierto?, que no se comunica, no tiene muchos vasos comunicantes. Entonces, todos los análisis que estamos haciendo tienen que ver mucho con lo regional, con lo local, no con una conexión nacional. Probablemente ni se conoce en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, y el gobierno frecuentemente habla de eso y dice, no, está bien, no se preocupe, uno es el registro nacional, otro es el registro local, y aquí no pasa nada, nosotros vamos a seguir poniendo la música para que el resto baile. Oruro, ¿qué pasa con Oruro? Bueno, yo no creo que haya sido una sorpresa la derrota de la candidata del MAS. Por la trayectoria que ha tenido, ¿no? Gana en 2010 con el MCM y ahora aparece de candidata del MAS. Y en el medio el grave accidente el año pasado en el carnaval y una gestión más bien mediocre, ¿no? Nada espectacular, por lo tanto no podía ella ganar. El problema en Oruro más bien es quién ha ganado, ¿no? O sea, un personaje del periodo anterior, lo que nos muestra que hay vacío en Oruro, ¿no? No han surgido nuevas propuestas, nuevos líderes, y eso le permite a mi amigo Edgar Bazán volver a triunfar. Entonces, qué bien por él, pero debería preocupar a Oruro. En cambio, en la gobernación se repite la hegemonía masista, no hay mayores cambios, ¿no? Efectivamente, gobernación bien, pero ayer lo entrevistaban a don Edgar Bazán y era una cara de velorio. Sí, claro, cuando ves la composición de su consejo, así es, Dios mío, esa composición de consejo es para todos los gustos, ¿no? Tengo los datos, tiene un grave problema de gobernabilidad. A ver, en Oruro el movimiento de Edgar Bazán tiene apenas 4 concejales, si esto se cumple. El MAS tiene 3, tendría 3, Inca 2, MDS 1 y PP 1. O sea, es el consejo con mayores problemas de gobernabilidad. Dios santo. ¿No? Sí, por eso era la cara de muy Tenías razón. ¿Oruro? Bueno, no, yo coincido plenamente con la situación que acaba de decirse, y yo creo que el problema de Oruro se llama gobernabilidad, como se ha dicho acá, no creo que se pueda adicionar nada. Ok, hablemos de Pando. Creo que hasta colapso nervioso le dio a la exalcaldesa. Sí, bueno, en Pando la situación está, a ver, más o menos del siguiente modo. Habría ganado el MAS, la gobernación con gran fuerza, cómodamente, de un total de 21 asambleístas, controla 13, o sea, no hay ningún sobresalto allá, alta gobernabilidad, mientras que en la alcaldía hay problemas, ¿no? El PUD, esto es Pando, Unidos y Digno, habría logrado 6 concejales y el MAS 5. O sea,
se puede esperar cierta gobernabilidad media, pero también puede deteriorarse por cualquier problema interno y bajar a gobernabilidad baja, ¿no? Lo de Pando a mí, yo lo veo como otro batacazo, pero al interior de Pando. Porque, mira, todas las encuestas y todos los que conocemos Pando y hemos ido un montón de veces, Ana Lucia Reyes era una candidata muy fuerte, muy carismática, es una persona muy querida. Y aparece dos factores que la van a empezar a debilitar. Primero, puto. ¿Qué quiere decir Pando unido? El único lugar donde la oposición ha ido unificada. O sea, es el único lugar donde han presentado un solo candidato. Donde todos han bajado sus expectativas y han presentado un solo candidato. O sea, todos los partidos de oposición, toditos incluidos. MNRistas de la AME, MNRistas del B, todos. Un primer elemento. Gran articulador de esto, Leopoldo Fernández, que jugó su carta ahí poniendo esta idea. Tercero, el carisma desconocido hasta ese momento de Gati Ribeiro. Gati Ribeiro aplicó 3 principios. Dijo, yo tuve la oportunidad de charlar con él, dijo, yo voy a aplicar lo que he hecho en el deporte. Disciplina, entrega y amor. Alguien que no es político. Sí. Jugador de fútbol, sí, alcalde. Sí, y voy a llevar eso, lo que yo he aprendido en la selección, he aprendido en el fútbol, lo voy a aplicar en la política. Sí. Ahora, lo interesante de Pando es que probablemente no hay región en Bolivia donde el gobierno se haya esmerado tanto en desarticular cualquier oposición, han puesto a sus mejores hombres, han llevado sus mejores estratégicas, buenas o malas, han descabezado liderazgos, en fin, han hecho una tarea titánica para realmente tomar Pando. Y resulta que un jugador de fútbol con poca experiencia, pero probablemente con mucho carisma, ha derrotado a todos los estrategas que vienen trabajando hace años en Pando para que la ciudad de Pando, la ciudad de Cobija, sea controlada por el gobierno. Lo que habrá que contarlo en goles a favor y goles en contra, me imagino, tenemos que ponernos al tono. Pero para hablar de la gobernación de Pando, y vamos al primer corte, por favor, o de Cobija. Pando, disculpe, la gobernación de Pando. No, creo que está todo dicho. Ahí hay una Nos liderazgo. Falta hablar del Beni. Sí, después de la pausa. Okay. Me estoy reservando. Potosí, Beni, después de la pausa. Y hablamos en general a lo nacional con quién perdió. ¿Los candidatos? ¿Perdieron los candidatos o perdió el MAS? ¿Quién ganó? También será parte de nuestro análisis enseguida. Estamos con nuestros analistas, Iván Arias, Gonzalo Chávez, Carlos Bert, esta noche. Y analizamos primero por departamento el tema de lo que ha sucedido en las elecciones de ayer. Estamos ahora con Potosí. ¿Qué pasa con Potosí? Iván, ¿quieres comenzar tú? No, Potosí yo creo que igualmente es un poco lo mismo de Oruro. Potosí tiene clara ventaja el gobernador, el candidato a gobernador, el señor el señor Santos no logra alcanzarle, y en el municipio gana, casi un claro ganador, pero también hay un problema de ingobernabilidad. ¿No? O sea, es igual que Oruro, tienes para todos los gustos. Entonces el alcalde que está ganando tampoco está haciendo fiesta porque no le va a permitir seguramente tener gobernabilidad. Eso es lo que yo podría decir de Oruro. El presidente de Potosí, el presidente se refirió esta mañana a un golpe duro. Habrá que ver qué pasó en Uyuni. Yo no sé, no he podido hoy día ver qué pasó en Uyuni, pero el presidente también se refirió a Villazón. Villazón. ¿Qué fue? Le dolió, dice. Es Villazón, una población, ¿no?, importante donde el presidente ha puesto, porque por ahí pasa el Dakar. O sea, han hecho muchas cosas para que el candidato masista gane. Y no le fue bien. Y no le fue bien. Bueno, yo soy de Villazón, así que felicidades a los de Villazón. han vuelto a la cordura. A ver, cuéntame, ¿cómo está viendo Potosí? Bueno, yo creo que Potosí, digamos, es, como ya se ha dicho acá, es un reducto donde probablemente el MAS va a seguir consolidando su propuesta y su proyecto, pero Potosí de alguna manera también habrá que ver adelante. Yo veo una ingobernabilidad en temas políticos, pero también veo en perspectiva una crisis económica por la caída significativa de los precios de los minerales que se va a comenzar a sentir en los próximos meses. Entonces, el problema de gobernabilidad de Potosí se va a juntar un problema de crisis económica que siempre es complicado porque ahí están los cooperativistas, buena parte de los cooperativistas mineros, están los sectores que viven del sector de las minas y los precios están cayendo significativamente en los últimos 20 meses y eso va a comenzar a sentirse. Solo añadir un matiz.
hay un problema de gobernabilidad en el municipio, en la alcaldía de Potosí, pero no es tan grave como en Oruro. La situación extrema es la de Oruro, porque el MAS habría conseguido 4 concejales, el MOP 3, Unidad Nacional 3 y el MNR 1. Si prestamos atención, entre el MAS y el MOP hay afinidad, debería haber afinidad ideológica, y no debería resultarle muy difícil al alcalde llegar a un acuerdo con el MOP. Si logra esto, puede conseguir una gobernabilidad de baja a media, pero si el MOP se alinea con las otras fuerzas, controlarán el Consejo. Y la que pague todo esto será la ciudad de Potosí, ¿no? Claro. Yo quiero aprovechar porque la fuente que me manda es confiable, pero ustedes es tarea de los periodistas averiguar. En Tarija está habiendo serios problemas ahorita en la contabilidad del voto. Ok, gracias por el datito extra, tema de la noticias. Y Beni. Ayer nos llegaba una noticia y claro, Ernesto Suárez se agarraba boca a boca, ¿no?, con alguien del Tribunal Departamental y se quejaba del tema de que ellos tenían la obligación de explicar qué había pasado con las decisiones del Tribunal Departamental para que la papeleta esté así. Pero los del tribunal, me imagino que por miedo no explicaban más. Se acercaban y le decían, disculpe, sí, ¿cómo puedo votar ahora ya que Ernesto no está y la cara es diferente en el cuadro de Nacer, por ejemplo? Qué difícil. Bueno, en Beni yo creo que la gente mostró una sabiduría popular fantástica, porque en 3-4 días pudo dilucidar cosas tremendamente complejas de quién votar cruzado, porque una cosa era el municipio, otra cosa era la gobernación. Creo que Beni mostró una madurez, una sabiduría política fantástica, porque además pudo desarticular toda la idea de que el gobierno iba a ganar. Una vez que se caía Ernesto Suárez, pues el gobierno tenía la cancha aparentemente limpia para arrasar o ganar de manera importante, pero nada de eso ocurrió. Y creo que es tremendamente complejo lo que vaya a ocurrir, especialmente en el tema de la gobernación. Yo tengo la impresión que también va a ganar la oposición, ¿no es cierto? Y que en Beni tendremos otro batacazo que es con efecto retardado, porque el batacazo vino el día de las elecciones y va a venir... Como cuando llegan las inundaciones. Exactamente, van a llegar duro, y el gobierno nuevamente en otro lugar que se esmeró muchísimo para recuperar, puso todas sus fuerzas, a sus mejores hombres, su estrategia, recursos, no pudo hacerlo. Muestra una madurez y una calidad, ¿no es cierto?, en la decisión, y una inteligencia emocional del pueblo beniano fantástica. Yo, como esta tarde escuchaba a propósito del Beni y de Tarija, escuchaba un analista que decía, a los que hay que inhabilitar no es a los candidatos del Beni, sino a los estrategas del gobierno, porque van de hierro en hierro, o sea, de equivocación en equivocación. Y lo que ha ocurrido en el Beni hoy es heroico, ayer mejor dicho, es esto que estás resaltando, Gonzalo. ¿Cómo puedes tú convencer a la gente que ya no tiene que votar por verde, y que no tiene que votar por la cara que está viendo, sino que quiere votar por café, pero además tiene que votar por una cara que no quiere decir? Esto fue, creo, genial. Y bueno, vamos, yo creo que va a haber segunda ronda y ahí va a ser peor, ya con mayor información, con mayor detalle. El Beni, el gobierno se equivoca. Es una pena. ¿Cómo ves, Carlos, el tema de esas futuras alianzas? O sea, yo me imagino no a quienes ganaron como fuerzas políticas, sino un actor que va a ser lo más principal y decisivo, que es Ernesto Suárez. Le dan un mes como para reorganizarse, digamos. O sea, Ernesto debe estar ahorita, ¿a quién voy a apoyar? Al MNR, por ejemplo, es su pregunta, ¿no? A ver, creo que para orientar un poco mejor a la audiencia es necesario explicar lo siguiente. Es realmente sorprendente cómo ha reaccionado el electorado en el Beni, porque para la gobernación, Ernesto Suárez, que tiene serios, graves y personales problemas con el MNR desde siempre, da la consigna de apoyar y votar por Nacer. Claro. Cosa que no sucede en la alcaldía de Trinidad, donde Moisés Chirique, que tiene quizás más peso que Ernesto Suárez en Trinidad, impulsa el acuerdo con el MNR.
y muestra en la práctica que era acertada su posición, porque el MNR ha ganado el municipio de Trinidad. Pero también Ernesto muestra que tenía algo de razón, porque ha impedido el triunfo del MAS y se van a segunda vuelta. Ahora, ¿a quién va a apoyar Ernesto? Está dicho, a Nasser, Claro, porque ahí está su candidato. ha impulsado a Nasser y Carlos Felipe. Y Nasser está segundo, ¿no? También. el segundo, claro. Y tenía La natural. segunda vuelta es entre el MAS y Nasser. Entonces, la probabilidad de que gane Nasser en la segunda vuelta es importante, Pero sabes es que grande. la pregunta de él, yo creo que con tu explicación la complementemos. En una primera etapa, el señor Ernesto Suárez no quiso hacer acuerdo con el MNR para el nivel departamental. Y entonces buscó una sigla que es Nasser, que estaba entre las últimas. Figuraba con 1%, muy bien. ¡Pah! Le da su voto de 40 o 38% ahorita. Pero ahora, el MNR, ¿con cuánto está? ¿Con 29? Sí, Se en convirtió. tercer lugar queda. Si quieres ganarle al MAS, Tiene que... tiene que negociar con el MNR. O al revés, el MNR tiene que apoyar a Nasser. Pero, Chino quiere desaparecer. Claro. pero va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Va a ser mucho más complicado. Porque antes, cuando podías negociar, yo te podía ofrecer mitad de gobernación, mitad. Hoy el MNR, ¿cómo se llama? Sus bonos han subido. Así es. Porque solito tiene 29. Claro. Y quieres que te pase algo, ya no es pues como. Ahora, y el gobierno va a mover cielo y tierra para atraerlo al MNR. Bueno, y de lo último que pasó además, es decir, los de Nasser tiraron la denuncia, no, fue una de Nasser apoyada por el MNR, eso lo dijo Ernesto Suárez acá. Entonces con el MNR no hay charla, hay Nasser. ¿Y Nasser a quién va a apoyar? No, Nasser perdón. entra a la segunda Nasser vuelta. entra a la segunda vuelta, Claro, pero así es. ¿a quién apoya Ernesto al final? A Nasser. Nasser. Porque ya no hay No hay otra otra opción. alternativa. Es solo entre el MAS y Nasser. Nasser. Ahora, yo no le tengo... yo no esperaría mucho de un gran campo de maniobra del MNR. Sí. Porque lo que está pesando en el Beni es la descalificación de Ernesto Suárez. Eso es lo que ha pesado. O sea, más allá del color. Más allá del color. Eso ha agredido a la población. Y entonces no tiene margen de maniobra el MNR. Ok. La pregunta que se la dejo ahí para después de la pausa es, ¿ganaron, perdieron quiénes? ¿Ganaron los candidatos? ¿Ganó el MAS? ¿Perdieron los candidatos? ¿Perdió el MAS? Esta vez el ojo del análisis está a una vista general. Después de la pausa, acompáñenos, por favor. En esta ronda de los análisis departamentales y nacionales, me tomo unos minutitos para hablar de Sucre, por favor. ¿Quién quiere hablar de los resultados en Sucre? Iván. Básicamente creo que lo de Sucre está de campanillas. Ahí va a haber una segunda vuelta entre Damián Condori y el señor Urquizo. Es impresionante. O sea, Damián Condori, que fue rechazado por el MAS, él sale de las filas del MAS y le está haciendo la guerra al señor Urquizo. Aunque el señor Urquizo ha dicho que no, que él va a ganar, porque le faltan los votos rurales. Pero está de campanillas. En el municipio, sorpresa. Todas las encuestas daban que el señor Jaime Barrón ganaba. Y en el voto se volcó. La pregunta es ¿por qué? Porque durante mucho tiempo Sucre ha sido una ciudad más bien muy contestataria, muy rival por el tema de la capitalía, por el tema de la calancha. Y resulta que el país está, como decía un comentarista, el Alto se está desazulizando y Sucre se azula. Entonces, ¿qué pasa? Y parecería que en Sucre han sufrido mucho el desgaste. Quieren obras, quieren sentir. Ahora, el señor Barrón también está con detención domiciliar. Sí, además, es muy difícil hacer campaña desde tu casa. Ahora, yo creo que la explicación va por ahí. En 2010 hubo un virtual empate entre ya el ganador del municipio, que ya fue candidato del MAS, como apellida, Arciénega, Iván Arciénega, y Jaime Barrón. Y ambos consiguieron 4 concejales. Y Barrón, que estaba con juicio, a la semana de los resultados renunció. Lo obligaron a renunciar. Bueno,
no lo obligaron. Él decidió renunciar en una actitud política. Han pasado 5 años, el juicio sigue en pie y él vuelve a candidatear. Eso es algo que no entiendo. Entonces, él no actuó correctamente y yo creo que le cedió la posibilidad al candidato del MAS y ha ganado. Y en la gobernación hay un empate, pero yo creo que va a ganar en la segunda vuelta, si es que se llega a la segunda vuelta, Urquizu, por lo siguiente. El MAS ahora tiene 14 concejales, asambleístas, y Chuquisaca Somos Todos, de Damián, solo 4. O sea, el cruce de votos ha sido muy fuerte. Condori le dijo a Urquizu, te voy a dar paliza en la segunda vuelta. Y yo tengo mis dudas, porque esta composición nos muestra que va a pesar la línea orgánica del MAS. La pregunta para Barrón siempre fue, ¿no? ¿Qué pasa si lo meten preso, no quedamos sin alcalde? Creo que esa fue la pregunta de fondo. No sé si habrá influido en algo o no. Tengo 4 minutitos, ese panorama es muy importante, el análisis nacional. Salía el presidente Morales y la gente llega al gobierno a decir, no perdimos, ganamos, ¿no? Porque tenemos composición de asambleístas, de concejales en varios municipios, o perdió el MAS. Quiero traer esa frase del canciller que se metió también en campaña política en la última temporada y decía, votar por ellos es votar por nosotros mismos, decía también el canciller en una de sus campañas. Al final, ¿quién ganó, quién perdió? Gonzalo. Bueno, yo creo que los políticos siempre atropellan a la aritmética, ¿no es cierto? Y van a encontrarle las composiciones que hemos ganado a nivel municipal, que tenemos más concejales, tenemos más presencia. Evidentemente ese es un tipo de lectura, pero yo diría que en una lectura más simbólica, más anímica, perdió el MAS y ganó esta oposición fragmentada, ¿no es cierto? Ganó una visión de esperanza futuro que está contra una visión autoritaria, una visión chantajista, ¿no es cierto?, que colocó en un nivel el debate que era muy pobre, que ganó de alguna manera una visión de que no quiere, de un país que no quiere esta hegemonía que se está convirtiendo poco a poco en rasgos autoritarios. Yo creo que en ese sentido es muy interesante. Ahora, ¿cómo se va a operativizar esa ganancia? Va a depender de muchísimas cosas, de la oposición, de cómo el tema político pase al tema económico. Si nos da tiempo podemos hablar un minuto sobre eso, de qué manera, digamos, está reconfigurando también el desarrollo local, ¿no es cierto? Se ha puesto en primer lugar. Todo eso va a depender de más mediano plazo. Pero en el corto plazo, en lo simbólico, en lo imaginario, en lo anímico, ¿no es cierto?, ganó una posición que realmente es contra el gobierno y el MAS pues perdió. Se lo ve, digamos, justificándose de diferentes maneras, bien o mal, de esa manera. En lo simbólico ganó. Veremos qué va a pasar hacia adelante. Don Carlos Alberto. Yo creo que perdieron los candidatos del MAS. El voto fue contra la corrupción y perdió la imposición de candidatos, porque Chuquisaca, Cochabamba, El Alto y otros ejemplos muestran que ni siquiera el poder que tiene Evo Morales alcanza para imponer a sus propias bases candidatos que no estaban siendo respaldados internamente. Pero no hay que confundir los resultados de ahora con lo que ha sucedido en octubre. Evo Morales ganó con 2/3, bueno, un poco menos de 2/3, y el tribunal se encargó de darle 2/3 en la asamblea, pero ganó. Y eso todavía está presente. Ahora, para saber si el MAS ha perdido, hay que esperar a los resultados finales para comparar contra esto que estoy viendo en mi tableta. En 2010, el MAS ganó 228 alcaldes. Del total de 200, ¿cuántos eran? 300 y alcaldías. 339 eran en 2010. Ganó 228 alcaldes, 237 consejos municipales y consiguió un total de 1025 concejales. Entonces, tenemos que esperar a conocer los resultados de todo el país para comparar. ¿Mantienen esto? ¿Bajan? ¿Dónde?
qué ha sucedido y podremos decir en una semana si retrocedió, cuánto ha retrocedido, que tienen concejales, los tienen, pero también los tienen las otras fuerzas, ¿no? A ver, yo... no puedes comparar tener 320 alcaldías o 220 con no controlar el eje. Es decir, el 70% de la población está en las 10 capitales, en las 10 ciudades más grandes, y el más incluida el Alto. Esa es la importancia. Es decir, la importancia de estas elecciones es que de las 10 ciudades más importantes que hay en Bolivia, sin contar otras ciudades intermedias que también ha perdido, pero es básicamente estas 10, 2 controlan. Dos ciudades. Es decir, y esto es un mensaje muy fuerte, si lo queremos ignorar, porque el presidente ha salido con el mismo discurso de Charlie esta mañana. No, pero vean la cantidad de municipios, y no es que esté desdeñando aquello, pero las ciudades le están diciendo un mensaje muy duro, le están diciendo, señor presidente, lo queremos, lo respetamos, le dimos en octubre nuestro apoyo, pero no queremos que siga gobernando como está gobernando. No queremos la amenaza, ya no queremos la intolerancia, no queremos el autoritario. Si no leemos bien esto y nos escudamos, no, pero yo todavía sigo ganando 250 alcaldías más, sí, está bien, pero el mensaje del fuerte de la población, del grueso de la población, hay que leerlo. Y yo invito a que todos los bolivianos, y creo que los opositores lo han entendido correcto, al recibir el apoyo ciudadano, los primeros que han salido a decir Revilla, Chapetón, José María Leis, para no citar todos los demás, Adrián Oliva también, queremos paz, queremos gobernar, extiendo la queremos mano. Trabajar, ¿no? Gracias, Sí. Iván Arias, gracias Gonzalo Chávez, Carlos Bert, muchísimas gracias por este tiempo. Les agradezco profundamente haber venido y hecho el análisis de esta noche. Usted tiene al final la conclusión. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, amigos. Por favor, no se vayan.